es no creer en Dios? ¿Cómo intentas ignorar su voz? Él ha dado muestras de sus grandes maravillas. Puedes ver su poder. Él eclipsa el sol hasta opacar, la más densa noche hace brillar, todo lo transforma en su designio soberano, porque es Dios, solo Él es Dios. Creo en Dios, su voz levanta el viento y para en tempestad, y por su mano alzada pronto acallará, aun cuando todo esté perdido. Yo creo en Dios, porque Él es mi esperanza en medio del dolor. Confiado cantaré su grande salvación, porque vivo y creo en Dios. Dios al mundo envuelve con su amor, su justicia y tierna compasión, mas su gracia alcanza a todo aquel que arrepentido clama a Él, solo a Él. Y aunque no lo puedas vislumbrar, Dios es siempre fiel hasta el final, porque ha prometido caminar a nuestro lado, cerca está, porque Él es Dios. Creo en Dios, su voz levanta el viento y para en tempestad, y por su mano alzada pronto acallará, aun cuando todo esté perdido. Yo creo en Dios, porque Él es mi esperanza en medio del dolor. Confiado cantaré su grande salvación, porque vivo y creo en Dios. Su voz levanta el viento y para en tempestad, y por su mano alzada pronto acallará, aun cuando todo esté perdido. Creo en Dios, porque Él es mi esperanza en medio del dolor. Confiado cantaré su grande salvación, porque vivo y creo en Hola hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos. Los invito a que abramos nuestros corazones para recibir la vivificante palabra de Dios. Así que estemos atentos, quitemos distracciones y recibamos este mensaje que con mucho amor nos prepararon este domingo. Bienvenidos. Hola, espero que te encuentres muy bien. Bienvenidos a esta transmisión. Es un gusto podernos ver por este medio. Y vamos a hablar de algo muy importante, de algo muy interesante el día de hoy. La paz. La paz. ¿Cuánta gente no quiere paz? ¿Cuántos matrimonios no quieren paz? ¿Cuántas familias no quieren paz? ¿Cuántos países? ¿Cuántas empresas? ¿Sabes? A veces podemos decir qué es lo que anhela el ser humano, pero podemos tener un concepto muy equivocado de la paz y es por eso que no la obtenemos. La verdadera paz es solo para verdaderos conocedores. La verdadera paz es solo para verdaderos conocedores.
Dice en Mateo, capítulo 5, Jesús en este sermón del monte, en esta bella y hermosa introducción del sermón del monte, donde nos va explicando y nos va detallando aquellas características del camino, el camino hacia la felicidad, el camino que Dios camina con la gente que le sigue, el camino del discipulado. Y sabes, si tú le preguntas a alguien qué es la paz, se puede dar diferentes circunstancias y diferentes definiciones de acuerdo a su entendimiento de lo que es la paz. Como también, si le preguntas a alguien lo que es el amor, va a pasar exactamente lo mismo. Dice un dicho que cada quien habla como le fue en la feria. Es decir, cada quien explica su propia definición de las cosas por su experiencia o conocimiento personal. Si somos realistas, la paz ha sido muy mal interpretada por muchas personas, incluyendo políticos y religiosos. Dicen que hacer guerra trae paz, pero esto es una falacia, una quimera. Siempre es palabras baratas para convencer a quien se deja. La llamada Guerra Santa no trajo paz, ni estuvo cerca de traerla. Y vamos a mencionar algunas otras, las cruzadas, ¿no? Tampoco. La Santa Inquisición, que no tuvo nada de santa, supuestamente cada una de ellas, o de estas batallas, o de estas guerras, era para un beneficio personal. Y decían que había un supuesto beneficio espiritual. Un completo beneficio o un beneficio completamente alejado a la voluntad de Dios, a la intención de Dios. Aunque lo zancochen, lo metan en la escritura, o te lo adornen con algunos versículos, o saquen un verso de contexto para usarlo de pretexto y quieran utilizar. Incluso no únicamente la Biblia, con las emociones pueden manejar a la gente o pueden disfrazar sus verdaderas intenciones. Incluso hay quien pueda decir que si no piensas como él, o que si no piensas como su grupo, te expulso, te corro, te alejo, te maltrato, en nombre de la paz, en nombre de la unidad, en nombre de la religiosidad. Es muy triste que siga pasando esto en nuestros tiempos. En el diccionario de la Real Academia define secta como, de la Real Academia Española, secta como comunidad cerrada que promueve o aparenta promover fines de carácter espiritual, en la que los maestros ejercen un poder absoluto sobre los adeptos. Es claro que una secta no se considera una secta, ¿no? Dicen, nosotros no somos secta, seguramente ellos son sectas, ¿no? Tal vez piensan que no están separando, porque también la palabra secta viene de separar o de apartar, e incluso discriminan a la gente o agreden a los que no piensan igual que ellos. De hecho, si no piensan igual, les ofendería, ¿no? Tú no puedes ser parte de nuestro club, tú no puedes ser parte de nosotros. Hay actualmente religiones que expulsan, religiones, no te digo gente asesina o que quieren tener el control, no, religiones que expulsan de su pueblo a quien piensa diferente o a quien adquiere una fe diferente a lo que la mayoría del pueblo tiene, porque son la mayoría, dicen tener la razón, los expulsan. Y aunque el clérigo no participa físicamente en esto, lo promueve e incita a la gente a que lo haga. Y esto es muy común. Yo he visto con mis propios ojos a gente expulsada, amarrada a árboles por querer diferente a los demás. Les quitan sus tierras, golpean a su familia, incluso a veces abusan. Y si tú piensas que esto es únicamente en Yemen, en China, no, espérame, yo lo he visto físicamente en Chiapas, en Oaxaca, en San Luis Potosí, en muchas partes de nuestro país. No tienes que ir muy lejos. En nuestro país pasa eso. ¿Sabes? No seamos sectarios, no nos convirtamos en sectarios. Lo que realmente es un discípulo. Porque decíamos que hay gente que incluso lo hace en el nombre de Dios o dice hacerlo en el nombre de Dios y lo adorna con algún versículo o algunos versículos. Pero lo que realmente es un discípulo, Dios lo hace disfrutar de esta paz que el mundo no entiende. Porque hablábamos al principio que el asunto de esto es que el beneficio es la paz, la bendición es la paz.
Pero es una paz que a veces la gente no se logra entender porque tiene un concepto diferente o no tiene el concepto completo de lo que es la verdadera paz. No es la ausencia de la guerra, ni la ausencia de conflictos como a veces se podría llegar a pensar. No se trata de estar obligados a pensar como otros creen o como el líder de la manada cree o como me encanta, hay una película para niños que se llama Up y el malo de la película era un héroe. Aparentemente la gente lo tomaba como un héroe, como un conquistador, pero controlaba a la demás gente, de hecho engañaba a la demás gente y cuando llega este viejito al lugar donde estaba pues esta persona con sus perros que eran como sus guardianes y sus amigos y platicaba con ellos y todos querían quedar bien con el amo, estaban esperando que les acariciara la cabeza. Bueno, ¿sabes? Hubo un perro que vio el bien, vio a alguien, aunque la mayoría pensaba diferente. Uno de ellos vio el bien y ayudó al viejito y al niño a escapar. A una avestruz rara, una ave muy rara y muy hermosa, que este cazador la quería disecar y se la quería llevar. Quería hacerla de un trofeo. Pero el niño le agarró cariño, después también el viejito. Y sabes, uno de esos muchos perros se fue del lado del bien. Lo corrieron, le pusieron el cono de la vergüenza, ¿no? Durante este tiempo vamos a estudiar de qué se trata la verdadera paz, de qué se trata esta paz que Dios te da, de qué se trata el verdadero concepto de lo que es la paz. No solo eso, porque si conocemos únicamente un concepto, ¿sabes? Si tienes mucha sed, de nada te sirve que alguien te diga H2O, ¿no? Dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno, ¿no? No, o sea, ¿de qué te sirve saber la fórmula? ¿De qué te sirve saberlo? Es experimentarlo. Y es lo que Dios quiere que tú y yo hagamos el día de hoy. Que experimentemos esa paz que el mundo a veces no entiende. Esa paz que nada ni nadie nos la puede robar. Y vamos a hablar un poco más allá acerca de esto. Porque es para vivirla y por eso somos pacificadores. Pero vamos a hablar de qué se trata. ¿A dónde va este pasaje? La verdadera paz proviene de Dios. La verdadera paz proviene de Dios. ¿Sabes? Puede haber música, personas que te den tranquilidad, cosas que te den tranquilidad, pero la verdadera paz únicamente Dios la da. Porque Dios es el Rey de paz. A Jesucristo le llamaron Príncipe de paz. Los judíos dan una especie como de subnombres o de nombres al único y verdadero Dios. No porque tenga muchos nombres, sino describían su carácter, las características, como lo veían, como recibían ayuda de él, como lo iban conociendo. Jehová Jireh, Dios proveerá. Jehová mi sanador, el Dios de paz, en fin, muchas características específicas. Pero ¿sabes una cosa? En el tiempo de Jesús esperaban un Mesías prometido. Alguien que les iba a dar libertad y paz. Es por eso que había muchos judíos, muchos religiosos de su tiempo, que incluso ellos no entendían el verdadero concepto de la paz. Incluso algunos de sus discípulos tenían esta problemática. Yo pienso en lo personal que Judas Iscariote pertenecía a este grupo de judíos que se rebelaban y que querían tener esa revolución, porque te recuerdo que los romanos los conquistaron y les ponían cargas físicas, emocionales, monetarias, impuestos. Estaban cansados de los romanos y querían una revolución, querían libertar al pueblo de Dios. Y ellos querían, de hecho, tal vez quiso acelerar el proceso, ¿no?, de que Jesús reinara, pero no entendió cuál iba a ser su reinado. No entendió cuál es la paz y la forma de trabajar del reino de Dios. ¿Sabes? Tenían un concepto muy diferente a lo que era este príncipe de paz, a lo que era el Mesías esperado, a lo que era el verdadero Mesías y la verdadera paz, porque decíamos, la verdadera paz únicamente proviene de Dios. Es una paz que el mundo no da, es una paz que el mundo no entiende. De hecho, a veces malgastamos o malgasta el mundo el nombre de la paz, ¿no? La usan sin sentido, la usan sin el verdadero sentido, en formas muy contrarias a su verdadero significado, como el uso del arco iris. Hay gente que usa el arco iris con un significado muy diferente, contrario a lo que era. El arco iris simboliza el pacto de Dios con el hombre.
pero a veces la gente lo utiliza como una bandera con cosas muy contradictorias a lo que es. Es más, contradictorias a su misma naturaleza, a la naturaleza humana, a la naturaleza del mismo Dios. No usemos ni malgastemos la verdadera paz, porque esta únicamente proviene de Dios. ¿Sabes? Como primer punto, entre más tú y yo conozcamos a Dios, ¿sabes qué? Vamos a conocer mejor el concepto de la paz, vamos a vivir mejor la paz y vamos a conocer la única y verdadera paz que puede dar en nuestra vida y en nuestro corazón, sin importar la circunstancia, sin importar la condición. ¿Quieres conocer el verdadero concepto de paz? Conoce más a Dios. No me des argumentos sancochados de verdad. Dame a Dios. Dame a Dios. Dios es paz. La verdadera paz nos acerca al conocimiento de la única, del único y verdadero Dios, de la única definición de lo que es la paz. Y más adelante vamos a hablar un poco acerca de ello. Pero también la paz, la verdadera paz, tiene que ver con el verdadero discípulo. Porque mucha gente dice que cree en Dios. Y la Escritura dice que aún los demonios creen y tiemblan. Pero, ¿sabes? Un verdadero discípulo es aquel que toma su cruz, que se niega a sí mismo, que sigue a Jesús, que camina con Jesús. Te recuerdo que al principio de este sermón del monte, Jesús subió al monte para predicar y sus discípulos fueron con él y se sentaron cerca de él. ¿Qué tan cerca estamos de Jesús? Dice la Escritura, en esto conocerán que son mis discípulos, en que obedecen mis mandamientos, pero también en que se aman unos a otros, ¿sabes? Tal vez tú te consideras un buen creyente, incluso te puedes considerar un buen discípulo, pero ¿estás viviendo realmente la palabra de Dios? ¿O la acomodas a tu manera de vivir? ¿O medio la remojas con lo que quieres hacer y la usas únicamente como pretexto o como bandera para hacer lo que tú quieras? ¿Sabes? Probablemente ni siquiera conozcas la palabra de Dios. Hay que conocer más a Dios, hay que conocer más lo que Él quiere para nosotros, hay que conocer y vivir más su voluntad. Y es por eso que podemos decir que estas dos recomendaciones, que son las únicas que hizo Jesús, para decir que la gente nos iba a reconocer a ti y a mí como sus discípulos, en obedecer su palabra y en amarnos unos a otros, es lo mismo. Porque Jesús dijo eso, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. La palabra de Dios en el Evangelio del apóstol Juan dice que Dios es amor y el que no tiene amor no conoce a Dios. ¡Wow! Esto es duro pero seguro, certero, duro y a la cabeza. Si había alguien con falta de amor, o alguien buscando el mal de otro, o pensando, maquinando cosas malas, les está diciendo, ¿sabes qué? No conoces a Dios. Aunque tu plan sea muy estratégico, que sea digno de una jugada de ajedrez, no conoces a Dios. Estás lejos de Dios. Pero ¿sabes qué? Bueno, a veces la verdad incomoda y hasta llega a lastimar o a doler, pero no es la intención. La intención es que veamos el verdadero concepto. Y no es mi verdad, no es tu verdad, simples verdades relativas, es la verdad absoluta de Dios. Así que nos conviene entender a Jesús, nos conviene entender el verdadero concepto de ser discípulos. Recordemos que los que no quisieron entenderlo, lo entregaron, lo traicionaron, pagaron para que incluso dijeran que su cuerpo fuese robado, porque sabían lo que la Escritura decía, que él iba a resucitar. Querían esconder la verdad, porque les lastimaba, porque no querían reconocer que estaban equivocados por soberbios. Tal vez querían tener alianzas políticas, porque así aparentemente les convenía. Aunque recuerden que los fariseos y los saduceos tenían choque entre ellos, ni ellos mismos pensaban igual. Al ser humano nos falta humildad, nos falta mansedumbre, la que Jesús vino a enseñarnos, la paz que únicamente Él puede dar. Él es el príncipe de paz. En la semana escuché algo muy cierto de alguien que decía que como creyentes a veces decimos que los judíos y los romanos mataron a Jesús. Y sabes, me encantó esta paradoja, porque él dijo, no, en realidad fuimos tú y yo, porque murió por tus pecados y por mis pecados.
fueron nuestros pecados la causa de la muerte de Jesús en el madero. Me parece una hermosa ilustración, una hermosa paradoja. Esta gran verdad nos ubica en nuestra realidad. Tú y yo somos pecadores. Necesitamos de Jesús. ¿Recuerdas al principio? Bienaventurados los pobres de espíritu. Tú y yo necesitamos de Dios. Partiendo de esta verdad, es fácil que entendamos el amor, que entendamos la paz, que no tengamos un concepto equivocado de lo que es el amor o de qué es lo que es la paz. Porque tú y yo vamos caminando con Jesús, vamos creciendo con Él, vamos madurando con Él. ¿Sabes? De Él emana el amor, de Él emana la paz. Entre más tú y yo nos relacionemos con Él, ¿sabes qué? Vamos a conocer el verdadero concepto del amor. Vamos a conocer y a vivir el amor, porque Dios es amor. Pero, ¿sabes? También lo mismo aplica con la paz. En realidad, el que no tiene paz o el que no busca la paz a la manera de Dios, no me pongas pretextos, a la manera de Dios. Porque al rato vamos a ver cómo hasta los mismos gobiernos dicen que buscan la paz haciendo guerra. Eso no es una falacia. En realidad, si no tienes la paz de Dios, no conoces a Dios. La paz que emana de las mismas Escrituras. El Sermón del Monte describe el carácter de los discípulos de Jesús, el carácter de los discípulos que amaban al Maestro, que entendían, no en total, pero en parte, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, dice la Escritura, ¿no? Pero alguna vez veremos al Señor cara a cara y veremos todo. Pero entre más nos acerquemos a Dios, entre más humildes seamos, entre más dejemos que trabaje con nosotros, ¿sabes? Mayor concepto del amor y de la paz vamos a tener. Y vamos a ser más parecidos a ese Maestro manso y humilde, a ese Maestro lleno de amor, a ese Maestro lleno de paz. Porque de Él emana la paz, porque de Él emana el amor, porque de Él emana la vida. En tu corazón y en mi corazón, seamos humildes. Nos hace falta más conocer a Dios. Pero también nos hace falta más convivir con Él, aprender de Él. Porque los que le conocen pueden conocer y vivir el verdadero concepto de paz. Shalom es más que una manera de despedirse o de saludarse. Shalom es la paz de Dios. Es la paz que el mundo no puede dar. Es por eso que aunque los judíos anden en guerra, aunque tengan tribulaciones, aunque sean perseguidos, aunque hayan hambruna, así se saludaban, Shalom. Porque es la paz que Dios da. La paz que Dios da además, incluyendo circunstancias difíciles, aunque estés pasando pandemias, aunque estés pasando una guerra, aunque estés pasando escasez, aunque estés pasando circunstancias difíciles en tu vida, sabes, Dios te puede dar paz, porque Dios te puede dar paz en medio de la tormenta. Únicamente tenemos que fijar nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Únicamente tenemos que caminar hacia el Maestro, llenos de fe y con nuestros ojos puestos en Él. Y jamás nos hundiremos en el mar, aunque haya tormentas. Pero no voltees a ver la tormenta, voltea a ver a Dios. De Él emana la paz. ¿Sabes? Decíamos, es de Shalom de Dios. El mismo Pablo quiso meter las dos cosas porque, ¿sabes qué? Los judíos siempre se han saludado, sí, Shalom. Pero Dios vino a demostrar, vino a enseñar que el amor, la gracia, está sobre la ley. Y es por eso que Pablo saludaba gracia y paz, juntando las enseñanzas de Jesús con la enseñanza tradicional del mismo Dios, la paz que da Dios. ¡Wow! ¿Sabes? Esta paz que el mundo no da, solamente la puede tener aquel que habita al abrigo de Dios. Pero también la verdadera paz produce paz. Decía Jesús a los religiosos de su época, que eran ciegos, guías de ciegos. Me acordé de esta ilustración que conté al principio de la película Up, de aquel aparente ídolo de multitudes que salía en las noticias, que descubrió una cosa, que conquistó esto y que trajo un recuerdo de quién sabe dónde. Y sabes una cosa, guiaba a todos esos animalillos que le seguían, pero en realidad no lo estaba guiando hacia el bien, porque no tenía claro el concepto
sabes, aquí pasa algo muy similar. La gente religiosa, la gente que se enfoca en su ego, en su manera política de manejar las cosas, en sí mismo, en su razón. ¿Sabes? Nos convertimos, tú y yo nos podemos convertir en ese tipo de ciegos, que son guías de ciegos. Es por eso que Jesús le dijo, hagan un alto en su vida, analicen si lo que están haciendo es la paz de Dios, es el amor de Dios. Esta definición que vimos de la Real Academia Española denota que un líder puede engañar e imponer ideas lógicas, que convencen, alejadas de la verdad. Seguro que lo que la gente piensa acerca de su maestro, acerca de ese rabí, acerca de ese sacerdote, acerca de ese pastor, son cosas buenas porque esperan que le enseñen la palabra de Dios. De hecho, en aquel tiempo, eso se enseñaba en las sinagogas. Los fariseos enseñaban a su manera, los saduceos a su manera. Qué impactante es que el pueblo de Dios, quien tenía la Torá, quien tenía la palabra de Dios, quien fue el pueblo escogido por Dios, quien fue el pueblo que Dios sacó de Egipto, lo liberó, no tenía esa paz, no entendía la paz del Mesías, no entendía incluso la presencia del Mesías en sus vidas. Es más, no tenía paz cuando se interpretaba la Escritura de una manera diferente cuando ellos la interpretaban. Porque para ellos la única manera de interpretar la Escritura era la de ellos. Cuando Jesús la interpretaba, se ofendía, se sentían, lo querían incluso matar. Porque era diferente a su entendimiento, porque incluso les molestaba o les afectaba, pero afectaba su ego. Los mismos fariseos y saduceos tenían problemas y muchas diferencias en su forma de pensar. Pero sabes, incluso ellos que estaban peleados y no se querían, se unieron para luchar en contra de Jesús, para entregarlo, para crucificarlo, para acabar con eso que les estaba quitando poder, con eso que les estaba enseñando que no eran las cosas como ellos pensaban. Pudieron haber aprendido, porque Él vino a los suyos, fue a los suyos y los suyos no lo recibieron, pero no quisieron. Esa altivez, esa falta de sencillez y de humildad no se los permitió. Ambos pensaron tener la verdad, tanto fariseos como saduceos. Pero, ¿sabes? La misma verdad les incomodaba y les molestaba. Una verdad más grande. Una verdad que venía a traer paz. Pero si tú estás del lado de la oscuridad, esa paz se va a convertir en guerra. La siguiente semana vamos a hablar de eso. No te lo pierdas, por favor. Pero los pensamientos de soberbia, de ira, van en contra de los del amor, aunque ellos tenían amor al poder, amor al dinero, a muchas otras cosas. ¿Sabes? Querían acabar con él. Querían acabar con las cosas que aparentemente para ellos rompía con su unidad, porque aunque eran un poco diferentes, había una unidad entre ellos, se ponían de acuerdo y hacían cosas entre ellos. ¿Sabes? Jesús enseñaba cosas diferentes a los religiosos de su época, de su tiempo. Pero el conocer a Jesús daba paz. El acercarse con humildad y mansedumbre, sintiéndose pobre, sintiéndose necesitado de Él. Puedes entender que el que cree todo lo puede. El que pone su fe en el lugar adecuado, ¿sabes? Cambia su manera de pensar y de sentir. Es por eso que tenemos que ir a Jesús como primer punto. ¿Sabes? La persona que pensaba, estos grupos de personas que pensaban que todo lo sabían, vinieron a demostrar que el camino de la vida no es así. Porque el camino así es. El camino de caminar con Jesús, el camino del discipulado, es tener paz, es tener amor, es tener orden. Y dejar de poner pretextos. Permíteme te platico una ilustración que nos va a ayudar mucho a entender esto. En una ciudad norteamericana, en Washington, se tienen construidos muchos monumentos a la paz. Muchos monumentos a la paz. Y tú podrías decir, aquí aman la paz. Pero alguien dijo, construye, y es cierto lo que dijo, construyen cada uno de estos monumentos cada vez que hay guerra. Ese tipo de paz que la gente busca o que la gente quiere llegar con sus guerras, con sus discusiones, pronto se colapsa. No es una paz que emana de Dios, una paz que emana del hombre.
Hace poco escuché una frase que me gustó, estaba muy mal aplicada, pero me gustó. Es una paz barata. Y aquí sí cabe, aquí sí entra muy bien, ¿sabes? Porque a veces algo que la gente le puede llamar paz barata, que acaba con la discusión, ¿sabes? Trae paz, aunque a algunos no les guste, aunque algunos estén incómodos. La mayoría de los libros en cuanto a las relaciones humanas, en cuanto al matrimonio, dice que el que cede, aunque tenga la razón, si cedo, ¿sabes qué traes? Traes paz para tu vida, traes paz para tu matrimonio. Pero a veces no quiero ceder porque quiero que la otra persona acepte que yo tengo la razón. Y si no acepta que yo tengo la razón y me pide perdón, ¿sabes? ¿Sabes? Eso no es ser un pacificador. Inténtalo en tu matrimonio, te va a funcionar. Inténtalo en tu familia, en tu trabajo. A veces hay que ceder para ganar. No se trata de que los demás crean lo que yo quiero que crean o que convencerlos de que están equivocados. Perdón, esto, como decía esta persona, es una paz barata. Ser pacificador es conocer, hablar y vivir la verdad de Dios. Es conocer la verdad absoluta que liberta. Ahora, con esto no quiere decir que les des por su lado a la gente que cree algo diferente y que digas, no, yo quiero traer paz y no quiero interrumpir los derechos humanos. Cada quien es libre de creer y de pensar, aunque es cierto, cada quien es libre de creer y pensar lo que quiera. Pero sabes una cosa, yo tengo que defender la verdad. Yo tengo que hablar la verdad, aunque me critiquen, aunque me digan retrógrada, aunque me expulsen de algún lugar, aunque me corran, aunque la mayoría de la gente piense diferente, no importa, no importa. Así es la verdad de Dios, el camino, así es la vida del salmón, nada en contra de la corriente, así es la vida del verdadero discípulo, ¿sabes? Un verdadero discípulo no se conforma con que le digan, en los tiempos de un general, de un presidente, le preguntaban, ¿qué horas tiene? La que usted diga, mi querido. Y ahí decían el nombre y el apellido del presidente y el general, ¿sabes? Eso no es un discípulo. Eso no es un discípulo. No es como aquella película de Ob, aquellos que querían quedar bien con su amo, querían que le diera una palmadita, que jamás le pusieran el gorro de la vergüenza porque piensa o actúa diferente a ellos. No. ¿Sabes? A veces vamos a pensar diferente que la gente o la gente diferente a nosotros. Pero el hablar y vivir la palabra de Dios, el enfocarnos en el único y verdadero Dios, ¿sabes? Nos hace hablar cosas verdaderas, verídicas, no conforme a nuestra manera de vivir o de entender, ¿sabes? Porque tu contexto en el que vives a veces es diferente. El contexto en el que estaban viviendo los judíos de aquel tiempo era diferente a la voluntad de Dios. Y Jesús vino a ser diferente, a aclarar la verdadera voluntad de Dios. Dice, no vengo a hacer pedazos la ley, vengo a cumplirla. ¿Sabes? Ese es el trabajo de los pacificadores. Presentarles a Dios, a los que están peleados con Dios, a los que tienen ausencia de paz, a los que no tienen el verdadero concepto de la paz, presentarles a Dios. Eso es lo que es un pacificador. Cuando tú y yo llevamos el evangelio, cuando tú y yo presentamos la palabra de Dios a este Dios de paz, a la gente, a este mundo que le urge la paz en sus vidas. ¿Sabes? Hablemos más de Dios a este mundo carente y necesitado de paz. Y por supuesto, cuando Dios nos habla, tenemos que tener una respuesta. Siempre debe haber un desafío pastoral. Y Dios nos desafía a ser verdaderos pacificadores, a conocer y experimentar el shalom de Dios. Eso es la paz de Dios. El mundo y los enemigos nos van a quitar o querer quitar la paz. Pero no se va a poder, porque esa paz que Dios nos da, ¿sabes qué? No nos la puede quitar quien no nos la dio, una circunstancia. No nos lo va a quitar la guerra, no nos lo va a quitar una enfermedad. Porque mi paz no proviene de la enfermedad, no proviene de la riqueza, no proviene de ninguna circunstancia, de una iglesia en específica, de una persona en específica. Mi paz proviene de Dios. Y cuando entendemos eso, ¿sabes? ¡Wow! Sobrepasa nuestro entendimiento, pero entonces y solo entonces entendemos y podemos vivir la verdadera paz. Seamos verdaderos pacificadores. Conozcamos, vivamos y compartamos la única y verdadera paz. Esta paz, que es una paz no momentánea, una paz eterna. Pongamos esto en práctica.
Acércate más a Dios, acerquémonos más a Dios. Vivamos más la palabra de Dios. Compartamos con otras personas esta palabra que trae paz, a este Dios de paz. Y en estos momentos de reflexión, en este día en especial que celebramos la resurrección de un Dios que venció a la muerte, de un Dios que no se quedó en la cruz del madero, en el madero, a pesar de que murió por tus pecados y mis pecados. La cruz de madera únicamente sirvió para que tú y yo tuviésemos acceso a Dios. Él pagó por ti y por mí porque nos ama, porque Dios es amor, porque este Rey de paz, porque este Príncipe de paz resucitó al tercer día. Y sabes, Dios vive, Cristo vive y quiere que tú y yo tengamos paz, que lo tengamos a Él presente en nuestras vidas, en nuestras palabras, en nuestras acciones, en nuestros pensamientos. Que tú y yo presentemos a otras personas a este Rey de paz. Dios te bendiga. Platiquemos con Dios.